Bueno, esta es la actividad 3, es un video sobre un líder de alguna película. Yo escogí la película de Maze Runner, o en español creo que es Correr o Morir. Le voy a dar una pequeña reseña sobre la película. Bueno, la película se basa en unos jóvenes que están en un laberinto. Ese laberinto contiene pues como unos fenómenos, unas cosas extrañas ahí que los pueden matar. Em, y ellos pues viven ahí, pues o sea, literal es su casa, ellos no tienen recuerdo de sus papás o si alguna vez tuvieron familia o algo así. Se supone que llegaba uno al mes en una tipo como cajita que emanaba del piso hacia pues donde estaban ellos. De tantos que iban llegando, creo que la penúltima persona en llegar a ese laberinto es un personaje que se llama Thomas, que va a ser el líder o el protagonista principal de toda la película. Él es el que se dedica como a sacarlos, a ver maneras de cómo salir de ese lugar. Bueno, entonces le voy a platicar un poquito sobre el personaje principal. Como lo había mencionado anteriormente, el personaje principal en esta película se llama Thomas. Thomas llegó a ese laberinto de una manera un poco curiosa, porque normalmente despertaban y como que se sacaban de onda de saber o de ver en dónde estaban, quién eran los que estaban ahí rodeándolo. Y él simplemente despertó, los vio y salió corriendo hasta que se cayó. Personas que estaban dentro del laberinto le dieron la bienvenida. Thomas es una persona bastante curiosa, es valiente y tiene una agilidad mental bastante marcada. Thomas también se dedica a cuidar de los demás, a que estén bien, no solamente física, sino también emocionalmente, ya que estar en ese laberinto consume bastante todo ese tipo de emociones. Lo que llamó la atención de el líder, se puede decir, del laberinto, y otra persona que, pues no lo puedo llamar líder, pero es como que un encargado de alguna área que estaban ellos creando, es la manera de romper las reglas, ya que él sí sigue las reglas en algunos aspectos, pero en otros se dedica a romperlos para salir de algún estereotipo que ellos ya habían marcado anteriormente. Thomas establece conexión con las personas, mostrando interés genuino. Y en vez de imponer sus ideales, se toma el tiempo para entender las ideas de los demás y entender la perspectiva de ellos. Por ejemplo, hay una escena donde dos de las personas que están ahí se meten al laberinto. Se supone que pues solamente iban y volvían, pero por alguna situación uno de ellos tuvo una herida y no pudo avanzar, no podía caminar, la verdad es que estaba bastante inconsciente, y él, con tal de no dejarlo, bueno, de no dejarlos solos, cruzó pues digamos que la barrera donde se supone que no podían cruzar el resto de los del laberinto. Él brincó esa barrera para poder ayudar a la persona que estaba herida y a su compañero que lo estaba cargando, logrando interpretar que tenía un compromiso con el equipo, se le puede decir así, ya que pues para él era muy importante que todos estuvieran bien. Sí, la verdad es que Thomas no se guardaba nada. Por lo general, todas sus emociones las compartía con sus amigos más íntimos. En algún punto de la película él se hizo como de un grupito y obviamente pues compartía sus emociones, tanto positivas como negativas. Él los apoyaba y ellos lo apoyaban a él. Era bastante influenciable. Por ejemplo, cuando él tenía algún tipo de estrés o desesperación, ellos siempre decían: no, Thomas, cálmate, que no sé qué. Y entonces él como que entraba en razón, trataba de calmarse, pensaba algunas otras perspectivas que pudiera hacer para dar alguna solución a la situación que estaban viviendo en ese momento, lo cual me parece bastante increíble, porque no nada más daba conocimiento o daba soluciones, sino que también recibía de sus amigos, y eso me gustaba bastante de la película. Bueno, en cuestión de controlar sus emociones, la verdad es que, como lo mencioné, por lo general siempre lo comentaba a sus amigos más cercanos, pero cuando no había como que ese tiempo de conversar, de que ellos pudieran darle algún tipo de orientación para que se calmara, él se concentraba mucho en salir de la situación. Por ejemplo, cuando él perdía el control y no podía externarlo o tenía que guardar su emoción, por lo general siempre estaban en peligro, tenían que correr, alguien los perseguía. Entonces él como que reprimía esa situación, esa emoción, y se concentraba más en lo que tenía que hacer. Por ejemplo, si tenía que huir de alguien, buscaba como que las maneras más factibles para perderlos, para salirse, para salir corriendo, para esconderse en algún lado. Entonces supongo que en ese momento lo reprimía, pero más adelante pues trataba de soltarlo con alguien más. Bueno, en el desempeño de equipo, la verdad es que, como ya lo había mencionado, creo que en la pregunta anterior, la verdad es que él es bastante comprensivo.
De alguna manera él podía controlar sus emociones en el momento que tenían que ser controladas y ayudar a los demás a controlar sus emociones. Por ejemplo, cuando tenían miedo, él siempre les decía, no, no tengan miedo, yo estoy aquí para ayudarlos, que no sé qué, bla, bla, bla. La verdad es que la película es muy buena, yo se la recomiendo mucho. Y pues yo creo que en el momento, yo creo que ellos se dejaban guiar por lo que él decía, porque él era una persona que inspiraba confianza, que por ejemplo él decía, yo los voy a sacar y los sacaba. Entonces él daba también mucho positivismo, a pesar de que todo se veía como que bastante oscuro. Eso era bastante importante porque creaban un vínculo, lo cual las personas del equipo confiaban tanto en él y él confiaba tanto en ellos, que era increíble cómo él llegaba a conectarse con todos, a pesar de que eran bastantes. En las competencias del personaje yo noté habilidades que para mí fueron bastante fundamentales, porque a pesar de que tenían tantos obstáculos, los perseguían personas y algunos, digamos, zombies mutantes o algo así, él jamás perdió la esperanza, incluso llegó a pedir ayuda a otras personas que vivían pues donde podían en casas ocultos de ese tipo de zombies mutantes y las personas los colgaron, o sea, de cabeza a los pies así. Y aún así él no perdió la esperanza, siempre dijo, no, hay que salir de aquí, vamos a salir de aquí, vamos a salir corriendo y vamos a llegar de que a unas montañas y ahí nos vamos a refugiar. O sea, siempre dio cosas positivas a pesar de que todo el tiempo todo lo tenían en contra. Bueno, pues en conclusión, el personaje tiene una inteligencia emocional y un liderazgo nato que lo lleva a tener un gran desempeño de equipo. La manera que él tenía para controlar emociones propias o de las otras personas era bastante importante porque eso le ayudaba también a tener como una mentalidad clara o un objetivo claro, lo cual lo ayudaba a saber hacia dónde tenía que ir y hacia dónde los tenía que guiar.